Para continuar este bloque de medicina materna, nos acompañará entonces el doctor Daniel Márquez. El doctor Daniel Márquez es médico ginecobstetra de la Universidad Central de Venezuela. Tiene estudios en perinatología y en cuidado crítico realizados en Brasil y actualmente se desenvuelve como miembro de la junta directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. El doctor Márquez nos va a hablar sobre novedades en diabetes gestacional para tratar de aclarar las controversias existentes en el diagnóstico, si debemos o no utilizar la curva de 75 gramos, hacer el tamizaje y diagnóstico en 2 pasos con el O'Sullivan, la carga de 100, si existe beneficio o no entre el uso de insulinas o metforminas, si debemos usar las nuevas insulinas, cómo debemos hacer el seguimiento. Todos estos tópicos serán abordados por el doctor Márquez. Un gusto saludarles. Es un gran placer para mí poder compartir el día de hoy con ustedes este extraordinario evento académico. Vaya mi profundo agradecimiento a todo el comité organizador, augurándole el mayor de los éxitos en esta actividad. A continuación, conversaremos y disertaremos en los próximos 25 minutos en relación al tema diabetes gestacional y trataremos de pasearnos por los distintos escenarios controversiales en materia de diagnóstico, propuestas terapéuticas, manejo, identificación de comorbilidad materna y fetal e inclusive escenarios de resolución obstétrica pudieran surgir en torno a esta patología metabólica. Entrando formalmente en materia, nos plantearemos 5 objetivos fundamentales, hablaremos sobre algunas consideraciones generales, posteriormente las complicaciones gestacionales propias de la paciente diabética, cuáles son estos distintos escenarios controversiales que hemos venido planteando, qué nos dice medicina basada en evidencia y por último, cuáles son las distintas estrategias de vigilancia perinatal que debemos poner en práctica para evitar comorbilidad importante tanto en la madre como en el producto de la concepción. Desde el punto de vista de justificación, la hiperglicemia es una de las condiciones metabólicas más comunes asociadas al embarazo. Y fíjense que 1 de cada 6 nacidos vivos proviene por lo general de una madre que en algún momento de la gestación tuvo algún tipo de hiperglicemia. Esta condición metabólica está asociada a una importante morbimortalidad materna y neonatal, una alta incidencia de ingreso a las unidades de cuidados neonatales y finalmente consecuencias innegables a largo plazo tanto para la madre como para su hijo. Denominada la epidemia del siglo XX, inicialmente siendo endémica prácticamente en países desarrollados, hoy en día los países en vías de desarrollo, como nuestra Latinoamérica, no escapa a esta realidad. Para el año 2020 ya la Organización Mundial de la Salud nos decía que cerca de 15 millones de personas portaban diabetes mellitus en América Latina y que para 10 años más adelante cerca de 20 millones estarían en condición de morbilidad con esta patología metabólica. Por su parte, la diabetes gestacional oscila entre 7 y 14% del total de gestaciones y la diabetes pregestacional o preexistente o que afecta al embarazo desde etapas precoces por su condición propia previa de la gestación puede comprometer un poco por debajo del 1% del total de las gestaciones. Desde el punto de vista de clasificación, afortunadamente no existe ninguna controversia, seguimos manejándonos en diabetes tipo 1 o tipo 2, dependiendo lógicamente el comportamiento de las células pancreáticas y el requerimiento de insulina. La diabetes gestacional que aqueja, por supuesto, fundamentalmente y debuta en el momento del embarazo. Y finalmente, otras patologías inherentes a la diabetes por otras causas bien conocidas, como la diabetes tipo MODY, la diabetes asociada a fibrosis quística, LADA, o diabetes secundaria al uso de algunos fármacos que pueden producir irreversiblemente deterioro de la función pancreática. En relación al concepto de diabetes gestacional, seguimos manejando que es una condición en la cual se desarrolla intolerancia a los hidratos de carbono durante el embarazo y que puede tener 2 subclasificaciones. Diabetes gestacional tipo A1, que es aquella controlada con los parámetros asociados a asesoría nutricional, dieta y ejercicio, y la diabetes gestacional tipo 2, que va a requerir algún tipo de medicación en relación a las esferas de hipoglicemiantes orales o de requerimiento de insulina, como conversaremos dentro de unos minutos. Ya desde hace algunos años, el estudio APO nos indicaba de que la patología metabólica asociada al embarazo es un escenario de alta comorbilidad, que esta paciente tiene una alta probabilidad de desarrollar macrosomía fetal, de terminar en una cesárea segmentaria, de estos neonatos de padecer condición de hipoglicemia neonatal importante asociada a otros trastornos metabólicos como hipocalcemia e hipomagnesemia, y que finalmente se identificaba un importante estatus de hiperinsulinismo neonatal dado por elevación de los niveles de péptido C en el cordón umbilical.
No solamente el APO, este estudio nos determinaba estas alteraciones primarias desde el punto de vista del escenario de comorbilidad, sino que habían otras alteraciones secundarias como posibilidad de prematuridad, alteraciones inherentes a la macrosomía y al trauma periparto como distocia de hombros, con elongación de los plexos cervicales y braquial, ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales fundamentalmente por distrés respiratorio o comorbilidad metabólica, hiperbilirrubidemia neonatal y por supuesto asociación a otras alteraciones angiopáticas o de mala adaptación vascular como los trastornos hipertensivos del embarazo. Lo que sí definitivamente es la piedra angular es el escenario de mal pronóstico perinatal y está dado desde el punto de vista fetal por dos escenarios fundamentales, que son por supuesto la embriopatía diabética con el alto trofismo que este escenario metabólico tiene sobre el corazón fetal y finalmente el contexto de la muerte fetal intempestiva. Desde el punto de vista neonatal, la patología respiratoria, sobre todo el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido por membrana hialina o síndrome de reabsorción lenta del líquido pulmonar, alteraciones cardiomiopáticas, alteraciones metabólicas como hipoglicemia, la policitemia e hiperbilirrubinemia son los contextos más frecuentemente asociados a esta alteración metabólica al momento del nacimiento. Primer escenario controversial. En relación al método diagnóstico de preferencia, ¿influyen algunos factores de riesgo para el tamizaje? ¿Qué tenemos hoy en día con relación a las distintas pruebas que nos permiten pesquisar la diabetes gestacional? Pues bien, las primeras premisas que debemos manejar es que la diabetes gestacional puede estar desde antes o debutar durante el embarazo y ese es el primer diagnóstico que tenemos que establecer. Si estamos en presencia de una condición metabólica pregestacional o si verdaderamente se trata de una cierta diabetes gestacional. Ya el estudio APO nos hablaba con claridad de las comorbilidades que hemos venido discutiendo y un primer escenario que pudiera parecer controversial, pero que es muy importante tener en cuenta para poder llevar a casa y es un punto de práctica segura, es que el cribado de la diabetes gestacional debe realizarse en primer trimestre o tan pronto como sea posible en pacientes con factores de riesgo. Y este es un punto fundamental que recordemos, no es pertinente ni necesario esperar a la semana 24 o 28 para realizar las distintas pruebas de tamizaje, sino que en pacientes con factores de riesgo, tan pronto como sea posible, debemos ofrecer una prueba de pesquisa que nos permita establecer y tener un diagnóstico certero del estatus metabólico de esta paciente. El cribado universal sigue siendo en pacientes con escenario rutinario de descarte o sin factores de riesgo entre semana 24 y 28, donde sabemos perfectamente ocurre el pico de hormonas hiperglicemiantes placentarias encabezados por el lactógeno placentario y que hacen mucho más sensible esta prueba en este intervalo preciso de la edad gestacional. Y por último, condiciones como el sobrepeso, la obesidad y el síndrome X o síndrome metabólico implican que con frecuencia el escenario únicamente de ofrecer dieta y ejercicio pueda fracasar y son pacientes que debemos considerar la alternativa de modificar de manera muy antenatal en consulta preconcepcional hábitos de vida o en su defecto poder colocar ciertas estrategias terapéuticas desde etapas tempranas que nos reduzcan el escenario de la comorbilidad. Ya el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos en su revisión del 2017 nos seguía insistiendo en que la prueba ideal para tamizaje de diabetes gestacional no existe y que cualquiera de los dos escenarios que planteáramos, bien sea en prueba de un paso o de segundo paso, son aplicables a los distintos grupos poblacionales con ciertos beneficios de una sobre la otra. Históricamente, hemos utilizado los factores de riesgo para definir cuál es el mejor momento para hacer la pesquisa metabólica y tenemos los dos contextos vinculantes a las cargas glucosadas, bien sea con 50 gramos o con 75 gramos, que pudieran ser potencialmente comparativas a la hora de realizar pesquisa desde el punto de vista metabólico. La carga glucosada con 50 gramos permite un menor sobrediagnóstico. Recordar que en lo que esta prueba sale alterada, debemos ir a un segundo paso con 100 gramos de glucosa para establecer diagnóstico definitivo. Permite hacer menos sobretratamiento, al ser, pues, por supuesto, más precisa desde el punto de vista del escenario diagnóstico, pero tiene mayor costo-efectividad al ser una prueba de dos pasos. La carga de 75 gramos permite hacer diagnóstico tanto preconcepcional como concepcional temprano. Es menor costo efectivo al ser un solo paso, nos permite establecer identificación de riesgo, diagnóstico y escenarios terapéuticos planteables de forma más precoz y oportuna, y es perfectamente aplicable en este contexto del punto de máxima hiperglicemia gestacional entre semana 24 y 28. En definitiva, para nosotros establecer determinación o riesgo diagnóstico de diabetes pregestacional o tipo 2, tenemos 4 contextos fundamentales que podemos analizar. La presencia de una glicemia basal por encima de 126 miligramos por decilitro en 2 o más tomas, una glicemia única en ayuna en forma casual que esté por encima de 200
miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5% o la presencia de una glicemia a las 2 horas poscarga 75 que tenga este mismo punto de corte de 200 miligramos por decilitro. Por su parte, la diabetes gestacional establece la estrategia de un paso definida por la carga 75 o la pesquisa a través de la estrategia de 2 pasos definida por O'Sullivan hace unos cuantos años y que sigue siendo aplicada en algunos grupos de trabajo. La hemoglobina glicosilada particularmente tiene un valor especial, y quisiera que fuera el segundo punto que tomemos nota y que podamos recordar, y es que es un marcador inequívoco de pronóstico perinatal adverso. Todas estas condiciones que ven en pantalla en este momento, anomalías congénitas fundamentalmente en esfera cardiovascular, restricción de crecimiento intraútero, sobre todo en la diabetes de expresión microangiopática y asociada por tanto a insuficiencia placentaria, alteraciones vinculadas al escenario hipoxia, isquemia, acidosis en estos neonatos, macrosomía, ictericia, policitemia, alteraciones metabólicas, como en este caso hiponatremia, hipomagnesemia e hipoglicemia, alteraciones desde el punto de vista de la cardiomiopatía y por supuesto el parto pretérmino, pueden estar vinculadas a niveles elevados de hemoglobina glicosilada, pero fundamentalmente es un marcador de alto riesgo para muerte fetal intempestiva. Se estima que una hemoglobina glicosilada por encima de 7.5 incrementa en 6 veces la probabilidad de óbito fetal, y si este valor se encuentra por encima de 10, la posibilidad de muerte fetal que nos sorprenda, sobre todo en condiciones cercanas al término, puede llegar a ser 22 veces más alta que en la población metabólicamente sana. Simplemente para recordar, en la estrategia de un paso, hacemos carga glucosada 75 gramos en tamizaje universal, semana 24-28, y tenemos 3 escenarios que evaluar: la glicemia en ayuna, que debe estar desde el punto de vista de condición normal por debajo de 92 miligramos por decilitro, una hora poscarga, que debe estar por debajo de 180 miligramos por decilitro en condición de descarte de la patología, y a las 2 horas poscarga, cuyo punto de corte es inferior a 153 miligramos por decilitro. Por lo tanto, la presencia de al menos un valor alterado por encima de estos dinteles que hemos discutido establece el diagnóstico de diabetes gestacional. Por su parte, la estrategia de O'Sullivan en 2 pasos establece una primera carga en ayuno, generalmente con 50 gramos de glucosa, y posteriormente a esta condición, y si este valor nos da por encima de 140, debemos ir a un segundo paso y darle a nuestra paciente una segunda carga, en esta oportunidad con 100 gramos de glucosa. En esta oportunidad implica la determinación de 4 valores consecutivos: ayuno, a la hora, a las 2 y 3 horas poscarga. Esto incrementa, por supuesto, el costo de la prueba, recomendado por el Colegio Británico, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, e incluso la Academia Americana de Diabetes recomiendan la estrategia de un paso como una herramienta fácilmente reproducible, con buen escenario de tamizaje, con buena condición de pesquisa y que nos permite, al ser mucho menos costo efectiva, poder establecer tanto diagnóstico como tratamiento de forma más temprana. Segundo escenario de controversias: ¿qué pasa con los corticoides antenatales? Tenemos una paciente diabética que nos puede hacer, como bien sabemos, inherente a su patología, sobre distensión uterina, por esa asociación de macrosomía polidramnios, riesgo de parto pretérmino. ¿Colocamos o no colocamos corticosteroides, conociendo de antemano el riesgo hiperglicemiante de esta terapéutica? ¿Cambian los protocolos en estas pacientes? Bien, la respuesta es que los protocolos pueden ajustarse, pero no necesariamente cambiar. En las pacientes que tienen condición metabólica estable, la indicación del corticosteroide no difiere en absoluto de la población metabólicamente sana, pero en aquellas pacientes en las cuales tenemos una condición de descompensación en hiperglicemia, existen 2 escenarios fundamentales que debemos conocer. El primero es que debemos ajustar sus dosis de insulina, lógicamente en función de los distintos esquemas que manejamos, y por lo general se recomienda un incremento de la dosis basal calculada y fraccionada en función de los subtipos de insulina que la paciente esté recibiendo. Y adicionalmente, si hay una descompensación en hiperglicemia que sea de difícil manejo, la consideración de hospitalización de la paciente para cumplir corticosteroides bajo hospitalización es una práctica recomendada en estos casos para reducir morbilidad. Desde el punto de vista de las pruebas de vigilancia para madurez, tenemos un cambio importante que conocemos dentro de la determinación bioquímica de los cuerpos lamelares, donde su punto de corte aumenta de 35.000 lamelares por milímetro cúbico en población metabólicamente sana a 37.000 en la población diabética, y es la recomendación de este estudio comandado por el doctor De Roche. Y finalmente, en las pruebas no invasivas, que en algunas unidades de medicina perinatal en Latinoamérica tienden a utilizarse con frecuencia, hablo específicamente del tiempo de aceleración a eyección de arteria pulmonar,
o de la asociación entre el índice de impedancia ductus arterioso y tiempo de aceleración y eyección de pulmonar, es decir, el iridaptate, no tienen modificaciones significativas. Es decir, sigue considerándose un parámetro sugestivo de madurez, aún en pacientes diabéticos, un iridaptate por debajo de 1 o un tate pulmonar, en este caso por encima de 0.34. En conclusión, ¿qué ocurre de acuerdo al Comité de Revisión de Corticosteroides Antenatales en la paciente diabética en relación, pues, por supuesto, a la necesidad de inducción de madurez pulmonar? Pues no varía de manera sustancial de las distintas recomendaciones que conocemos. Se siguen respetando los protocolos con base a las diferentes edades estacionales, donde ACOG recomienda el uso de corticosteroides, y no tenemos igualmente variación en relación a los distintos escenarios que nos puedan plantear el requerimiento del corticosteroide. Por lo tanto, insisto, la única recomendación sustentada en punto de buena práctica clínica es considerar hospitalización en pacientes metabólicamente inestables. ¿Qué ocurre con la terapéutica? Tenemos experiencia hoy en día con hipoglicemiantes orales. Existen algunos marcadores de compromiso fetal que debamos nosotros conocer y que potencialmente nos puedan orientar de manera más efectiva el inicio del tratamiento. Pues bien, el primer punto importante es volver a recordar nuevamente que dentro de la estrategia metabólica no solamente tenemos un escenario de control terapéutico que nos mantenga glicemias en ayuna por debajo de 95 miligramos por decilitro, sino que seguimos insistiendo en tener un control adecuado a largo plazo que nos permita reducir durante la gestación los valores de hemoglobina glicosilada. Dentro del contexto del embarazo en la paciente diabética existen dos picos fundamentales de riesgo. Un primer riesgo importante de muerte fetal por debajo de semana 23, asociados fundamentalmente a causa cardiogénica, y un riesgo muy importante una vez superada la semana 36, que lógicamente es uno de los escenarios más terribles en la práctica obstétrica cotidiana, que es la muerte fetal intempestiva cercana al término, y que tiene por lo general una etiopatología hipóxico, isquémica y acidémica. En este escenario ocurre exactamente lo mismo en los extremos de la ganancia ponderal fetal, donde restricción de crecimiento intraútero por debajo de P10 y fundamentalmente por debajo de P3 en diabetes gestacional de comportamiento microangiopático, donde tenemos afectación desde el punto de vista adaptativo vascular e insuficiencia placentaria, tienen un alto riesgo de muerte intempestiva, y de igual manera aquellas pacientes en las cuales tienen un crecimiento fetal por encima del percentil 90 para la edad gestacional. Es decir, la asociación de CIR severo por debajo del P3 o de macrosomía por encima del P90 son dos criterios de alto riesgo para muerte fetal intempestiva. ¿Qué ocurre con respecto a los hipoglicemiantes orales? Ya desde hace algún tiempo la Sociedad Internacional de Medicina Materno-Fetal nos decía que existen ciertos escenarios donde los hipoglicemiantes orales pueden tener cabida, aun cuando la insulina, siendo una alternativa importante, sigue comportándose como el estándar de oro de tratamiento y manejo para las pacientes con patología metabólica asociada al embarazo. En esta revisión de la diabetes care del año 2020 ya nos comentaba que por lo general en estas pacientes los cambios en el estilo de vida juegan un papel importante, pero en un número importante de ellas puede igualmente ser una estrategia insuficiente cuando la ponemos en práctica de forma aislada. Que existe un grupo que podemos seleccionar de manera muy precisa y muy efectiva, que pueden responder de manera adecuada a hipoglicemiantes, y en este caso la combinación metformina-gliburide pudiera ser una alternativa importante, y finalmente que la insulina sigue siendo el estándar de oro de evaluación, que hoy en día desde el punto de vista terapéutico no utilizamos aquellas famosas combinaciones de insulina rápida e insulina de acción intermedia como NPH, sino que las distintas combinaciones de insulina rápida, ultra rápida e insulina más prolongada en su uso de acción intermedia de las nuevas, específicamente Lispro, Aspar o insulina como Glargina o Determin, son fundamentalmente las que debemos ofrecer desde el punto de vista del escenario terapéutico. En estas gráficas podemos ver este metaanálisis que nos compara el comportamiento desde el punto de vista de respuesta sobre la hiperglicemia de gliburide versus metformina, y fíjense cómo no existe diferencias estadísticamente significativas. Algunos grupos a nivel mundial siguen inclinándose de manera clara a la utilización de insulina como estándar de oro en pacientes con diabetes gestacional metabólicamente descompensada en hiperglicemia, y no recomiendan el uso prolongado del hipoglicemiante oral al tener un paso transplacentario más marcado e incrementar de manera significativa los riesgos de hipoglicemia neonatal. Estos
aseveraciones no son compartidas por todos los grupos, insisto, y en algunas pacientes bien seleccionadas donde no hay una descompensación metabólica importante, la alternativa del hipoglicemiante oral pudiera ser una herramienta coadyuvante o concomitante al enfoque terapéutico con dieta y ejercicio. Ya hemos denominado y determinado que la insulina es el estándar dorado en el manejo de la diabetes, que básicamente tiene una mínima asociación con hipoglicemia materna y neonatal, que nos permite hacer ajustes en base a los requerimientos específicos de la paciente y que no tenemos un impacto significativo en incremento de tasas de cesáreas, en alteraciones importantes en ganancia ponderal fetal, una vez indicado su uso, o en asociación con parto pretérmino. Por lo tanto, el estándar, insisto, terapéutico en la actualidad para el manejo de la diabetes mellitus gestacional descompensada en hiperglicemia debe ser un esquema de insulina que combine la alternativa de acción rápida con acción intermedia en forma fraccionada. Este esquema interesante, publicado hace ya un par de años en la American Journal de Obstetricia y Ginecología, nos daba un plan de trabajo relativamente interesante porque nos comentaba que en aquellas pacientes que tengan condición metabólica e hiperglicemia leve en ayuna, es decir, entre 92 y 95 miligramos por decilitro, el plan dieta y ejercicio podía ser efectivo. Si estas pacientes manejan glicemias entre 95 y 114, la alternativa de una u otra en cuanto a los hipoglicemiantes orales, específicamente gliburia metformina, pudiera ser una estrategia terapéutica validada, pero que si esta glicemia se encontraba entre 115 y 125, debíamos combinar incluso ambos hipoglicemiantes. Por encima de 126, lo que establece ya formalmente el diagnóstico de un control metabólico deficiente, la insulina debe ser considerada y es la recomendación que ellos determinan en todos los casos respectivos. ¿Existen marcadores de descompensación o compromiso fetal? La respuesta contundentemente sí, y las guías actuales recomiendan orientar nuestro enfoque diagnóstico a la determinación de la macrosomía fetal, al ser el crecimiento fetal por encima del P90 el principal elemento de riesgo para muerte fetal cercana al término. Mediciones como el pliegue subescapular, el pliegue de pared abdominal, en este caso por encima de 7 milímetros en ambos como punto de corte en el tercer trimestre, determinar el volumen de las extremidades y específicamente los tejidos blandos en la circunferencia del tercio medio del brazo o el tercio proximal del muslo, llevado a tablas específicas percentiladas por edad gestacional, pueden ser dos de las estrategias más interesantes, además, por supuesto, del cálculo de peso fetal, para determinar y estandarizar el diagnóstico de la macrosomía fetal. El ecocardiograma temprano en la paciente metabólicamente inestable, realizado entre semana 16 y 20, es una indicación formal, y en la paciente diabética metabólicamente compensada, la determinación ecocardiográfica y de los distintos parámetros anatómicos y funcionales del corazón fetal entre semana 24 y 26 es una indicación con niveles de evidencia y recomendación 1A. ¿Qué otro parámetro interesante pudiéramos tener oportunidad de discutir? Y fíjense ustedes este artículo, muy productivo desde el punto de vista de su reporte final, nos establece que la evaluación de la arteria uterina desde etapas tempranas de la gestación pudiera ser un interesante marcador de riesgo para macrosomía. A diferencia de lo que ocurre en los fenómenos maladaptativos vasculares como preeclampsia P5, es decir, vasos hiperperfundidos, se incrementa de manera exponencial el riesgo de macrosomía en la medida que avanza la edad gestacional. Y fíjense cómo hay una correlación inclusive directa entre otros parámetros hemodinámicos, como en este caso la arteria hepática. Se determina que en primer trimestre estos escenarios vinculados a la toxicidad propia de la hiperglicemia, que genera un ambiente microhipóxico, elevación de catecolaminas en estos embarazos tempranos, incrementa los depósitos de adenosina hepática, y esto genera un efecto vasodilatador sobre la arteria hepática, reduciendo en este caso su pico sistólico máximo y disminuyendo de manera exponencial su índice de pulsatilidad. Por lo tanto, este marcador vascular, inicialmente vinculado al riesgo, fundamentalmente de trisomía 21, en las publicaciones que datan del año 2010 y 2011, en la actualidad pudiera ser un marcador temprano interesante de considerar y susceptible de evaluar en nuestros distintos centros de trabajo para el establecimiento de riesgo de macrosomía fetal como respuesta a la descompensación metabólica por hiperglicemia. Por supuesto, el estándar de evaluación siempre será el corazón fetal,
no solamente los parámetros anatómicos que van vinculados al engrosamiento del septum interventricular por encima de 6 milímetros en el tercer trimestre, o este mismo punto de corte en la pared libre del ventrículo derecho, sino parámetros funcionales, en este caso como la incursión del anillo mitral o tricuspidio, el TAPSE y MAPSE, que lo determinamos, y el índice de rendimiento o trabajo miocárdico, son parámetros interesantes que, asociados incluso al Doppler tisular y determinación de hipomotilidad a nivel fundamentalmente para el libre ventrículo derecho, pudieran ser parámetros funcionales importantes de alteración cardiomiopática en estas pacientes con descompensación metabólica. E históricamente, y en este momento interesante desde el punto de vista de líneas de investigación, siempre nos siguen muchos residentes y muchas personas vinculadas al ámbito de investigación. Traigo estos dos artículos, si se quiere, históricos, donde determinaron inclusive el Doppler nasal durante los movimientos respiratorios, evidenciando que el parámetro expiratorio en las pacientes descompensadas con hiperglicemia se asoció con una muy buena sensibilidad y valor predictivo positivo a pronóstico perinatal adverso en estos productos. En estos trabajos determinaron que un tiempo expiratorio, en este caso, o de expulsión de líquido amniótico a nivel de la coana nasal, colocando a ese nivel el volumen de muestra, incrementando el tiempo que el feto toma en expirar, pudiera ser un marcador interesante de pronóstico adverso y se asoció en su momento con patrones no tranquilizadores en el monitoreo fetal no estresante. Un parámetro, insisto, interesante de retomar y muy susceptible de poder hacer nosotros nuestra propia experiencia al respecto. Ya para terminar, existen controversias durante la resolución obstétrica, parto, cesárea, algunas recomendaciones en relación al puerperio. Pues bien, fíjense ustedes, control glicémico inadecuado. ¿Qué nos dice medicina basada en evidencia? Que tenemos un importante riesgo de comorbilidad, que debemos considerar la resolución obstétrica por debajo de la semana 37 si no logramos un control glicémico adecuado, y esto exponencialmente exacerbado si estamos en presencia de macrosomía fetal por el alto riesgo de óbito fetal intempestivo. En este caso, y ante la presencia de un monitoreo no tranquilizador, debemos considerar la alternativa de resolución por vía abdominal si tenemos una mala reserva desde el punto de vista de tolerancia a la dinámica uterina en el monitoreo fetal no estresante o un peso fetal estimado por encima de los 4,5 kilos. Por el contrario, en pacientes con control metabólico adecuado, no difiere la resolución obstétrica de la población metabólicamente sana. La resolución puede llevarse al término, superando la semana 39, y pues por supuesto, la vía de resolución dependerá de manera estricta de las indicaciones obstétricas, siempre teniendo en cuenta que un crecimiento fetal por encima del P90 incrementa exponencialmente la posibilidad de un parto distóxico, trauma a nivel perineal y pues por supuesto la distosia de hombros, que es una de las complicaciones mecánicas del parto en macrosomía fetal que más tememos los obstetras. Desde el punto de vista del control a largo plazo, debemos retamizar a la paciente, hacer una nueva carga de tolerancia oral con 75 gramos y nueva hemoglobina glicosilada en la visita de las 6 a 12 semanas postparto, y finalmente una evaluación que se sugiere inicialmente anual. Al completar los 3 años puede hacerse inclusive bianual o trianual si esa prueba de la tolerancia glucosada oral es normal, y esto se debe fundamentalmente a que luego de una diabetes gestacional, 1 de cada 4 pacientes desarrollará persistencia del estatus de hiperglicemia en el tiempo, y un número importante de pacientes pudiera requerir incluso ajustes desde el punto de vista terapéutico y prolongación del tratamiento más allá de la resolución. De manera importante y estadísticamente significativa pronóstico perinatal adverso, que la hemoglobina glicosilada es un importante marcador de riesgo y mal pronóstico perinatal, fundamentalmente por encima de 7,5, riesgo de muerte fetal intempestiva. Mayor riesgo de óbito fetal en diabéticas tipo 2 por desapego al tratamiento, y en las diabéticas tipo 1 sobre todo con vasculopatía microangiopática y crecimiento fetal por debajo de P3. El tratamiento adecuado reduce de manera invariable la morbimortalidad. La insulina debe ser considerada en la actualidad el estándar de oro de tratamiento, entendiendo que algunos grupos defienden los hipoglicemiantes orales, pero que en nuestro medio el control metabólico más exitoso nos lo da con la administración subcutánea de esta hormona, que tenemos una asociación directa entre hiperinsulinismo, hipoxia, acidosis y por supuesto difusión cardíaca en el neonato, que debemos hacer énfasis en la macrosomía como criterio de mal pronóstico, recordar el trofismo metabólico sobre el corazón fetal, hacer perfil hemodinámico y monitoreo fetal no estresante en vista de que las pruebas combinadas mejoran el pronóstico perinatal desde el punto de vista de la vigilancia fetal anteparto. No hay contraindicación para inducción de madurez pulmonar fetal,
en paciente metabólicamente descompensada, la hospitalización y ajuste de los esquemas de insulina es una recomendación 1A. La vigilancia antenatal combinada arroja siempre mejores resultados. Y por último, el momento y vía de resolución será individualizado, recordando que en la paciente metabólicamente descompensada está formalmente indicada la resolución pretérmino para prevenir el riesgo de muerte fetal intempestiva. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier cosa. Muchas gracias, Daniel. Queremos preguntarte sobre una publicación reciente hecha por la FIGO hacia el 2019, donde tratan de buscar un punto de encuentro entre el diagnóstico en 2 pasos, con la curva, con el O'Sullivan inicialmente, y luego la carga de 100, versus la carga de 75 en un primer paso de tamizaje diagnóstico. Según esta publicación, sugieren, tal vez para buscar un punto de encuentro y de las razones por las que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia ha tenido algo de resistencia, es por el aumento de los costos desde el punto de vista de salud pública, que implicaría un potencial sobrediagnóstico de la diabetes gestacional. Me quedaba en que esta publicación de la FIGO propone utilizar el punto de la glicemia basal en 95, ¿sí? El resto de valores igual la carga de 75, y que tal vez aumentar de 92 a 95 este punto de corte inicial podría eventualmente lograr un consenso entre las dos visiones de el diagnóstico tamizaje en 2 tiempos versus en uno solo con la curva de 75. ¿Qué crees tú, pues, tratando de aventurarnos al futuro, qué pueda suceder con respecto a este cambio sugerido por la FIGO? Sí, sin duda. Cuando tuve oportunidad de compartir un poco la actividad, les comentaba que quizá uno de los puntos más controversiales, y por eso sustentado en el título de controversias en el diagnóstico y manejo de la diabetes gestacional, uno comienza por lo más básico, que lógicamente es la pesquisa, es el tamizaje. Y es porque verdaderamente, a pesar de los comités de expertos, a pesar de niveles de opinión con grados de evidencia 5, en gente que ha dedicado gran parte de su vida a investigar en esta condición metabólica, no termina de haber un consenso claro con respecto a cuál es la prueba de tamizaje que debemos aplicar a grandes masas poblacionales. Históricamente hicimos O'Sullivan durante muchísimos años. Empezaron a ver los grupos criticándolo, por supuesto, en el escenario de el hecho de costos, la costo-efectividad, el hecho de hacer una doble prueba, el escenario que tener de someter a la paciente a una recarga con 100 gramos de glucosa, indudablemente comenzó a sumar de manera rápida algunos detractores. En el escenario de subir el punto de corte 95, indudablemente es una estrategia desde el punto de vista de estadística médica. Tendríamos que ir un poco más atrás, inclusive en la Academia Americana de Diabetes, ya por allí año 2011, 2012, habían planteado esa posibilidad de subir el dintel de ese punto de corte en la glicemia basal y plantearlo en 95. De hecho, ese año se mantuvo en ese punto y posteriormente vuelve a bajar a 92. Como bien sabemos, dentro del punto de vista de la estadística médica, en el contexto de tener un punto de corte un poco más alto, nos va a permitir, por supuesto, tamizar de mejor manera este grupo poblacional, disminuir las tasas, por supuesto, de sobrediagnóstico al tener ya un primer valor potencialmente alterado, y que sabemos que es un grupo significativo de pacientes embarazadas que pueden presentar glicemias basales por encima de 95. Creo que en definitiva, sustentado en la revisión de la bibliografía que tenemos actual, esta publicación de FIGO verdaderamente apoya esta información y este planteamiento que hago en este momento. Creo que estos nuevos valores, con 95 de basal, 180 a la hora y 153 a las 2, llegan para mantenerse, llegan para permanecer en el tiempo. Creo que es una estrategia que nos permite tamizar de manera efectiva grupos poblacionales importantes, evitando el sobrediagnóstico inicial de puntos de corte más bajo y evitando el costo-beneficio incrementado de la prueba de O'Sullivan, o en este caso con la doble carga 50-100 progresiva. Creo que en definitiva nos quedaremos con este contexto, es la que utilizamos en nuestras instituciones de trabajo, tanto públicas como privadas en Venezuela, y estamos planteando esta alternativa como una estrategia costo-efectiva válida, insisto, y que nos permite establecer diagnóstico temprano por pesquisa y, por supuesto, establecer el tratamiento que oportunamente esta paciente requiera. Y aprovechando la mención de la metformina, recordando a la doctora Jakubowiak, que tiene una serie de publicaciones endocrinológicas muy interesantes, pioneras en este campo, quisiera preguntarle a Daniel, cuando tenemos un paciente controlado, diabético controlado con metformina,
y por circunstancias obstétricas es necesario realizar maduración pulmonar. ¿Cuál es la sugerencia de manejo? ¿Debemos pasarnos a insulina basados en las glicemias de control? ¿Tiene que ser esta paciente madurada de forma intrahospitalaria? ¿Qué piensas de este escenario, Daniel? Sí, excelente pregunta, Mortimer. Muchísimas gracias por tocar este punto. Sin lugar a duda, el contexto de la inducción de madurez pulmonar con corticosteroides es igualmente una piedra de controversia, un punto de inflexión desde el punto de vista del manejo metabólico de la paciente con diabetes gestacional. Ya bien adelantaba que existe suficiente evidencia actual de considerar la metformina un fármaco seguro en el embarazo y que en algunas pacientes, pues, por supuesto, nos permite obtener un buen control metabólico sin necesidad de anexar tratamientos complementarios. Sigue siendo un planteamiento controversial. Algunos grupos siguen considerando el mayor riesgo de hipoglicemia neonatal en madres que han utilizado hipoglicemiantes orales, metformina en primera instancia y liburide como segunda alternativa, cuando lo comparamos con el estándar de oro de el manejo en este tipo de pacientes con complicación metabólica como es la insulina. Sustentado en la evidencia clínica, un paciente metabólicamente bien controlado con fármacos vía hipoglicemiantes orales técnicamente no requeriría, más allá de un control más estricto de sus glicemias, ningún tipo de tratamiento complementario. Por lo menos esto es lo que concluyen la mayoría de los grupos de trabajo. Sin embargo, especial aparte tiene que ser el paciente que tiene un control metabólico deficiente o que tiene hemoglobinas glicosiladas cercanas al dintel de 6.5%. En este grupo específico de pacientes, el corticosteroide ha mostrado tener un incremento sustancial en estos niveles de glicemia y en estos casos particularmente se justifica la colocación de un esquema complementario con insulina, generalmente, dependiendo de las literaturas que estemos revisando, calculado con base a 0.6 o 0.7 unidades por kilogramo de peso. En este sentido, particularmente, y fraccionando esta insulina, se logra mejor control metabólico que con el mantenimiento específico del hipoglicemiante oral. El otro subgrupo de pacientes, que es la metabólicamente descompensada, no tiene discusión. El corticosteroide se establece bajo criterios de riesgo-beneficio muy bien marcados, muy bien establecidos en este momento y bajo protocolos muy serios que parten de la hospitalización del paciente y el incremento progresivo de las dosis de insulina para alcanzar un control metabólico adecuado durante la inducción. En conclusión, la maduración pulmonar con corticosteroides antenatales no está contraindicada en la paciente diabética. La clave está en poder diferenciar cuál subgrupo de paciente en este momento voy a someter al uso del corticosteroide. E insisto en tu pregunta particularmente en el paciente metabólicamente compensado, la hospitalización no está indicada, pero sí la optimización y el manejo, por supuesto, de su glicemia de forma ambulatoria. Muchas gracias, Daniel. Y aprovechando el timing de la pregunta para complementar la anterior, ¿crees que en un paciente que esté metabólicamente controlado, objetivamente documentado mediante glucometrías, ya sea con dieta o metformina, que sin embargo presenta macrosomía fetal o un feto grande para la edad estacional, se justifique, digamos, unido a polidramios, a otros marcadores de fetopatía diabética, solo con ese hallazgo se justifica hacer la transición a insulina? Buenísimo, excelente pregunta también. Y sí, definitivamente la respuesta es afirmativa. Cuando tenemos marcadores fetales de afectación metabólica, debemos ir a otros escenarios que establezcan pronóstico perinatal adverso. Si esta paciente adicionalmente tiene una hemoglobina glicosilada afectada, entendiendo como afectado por encima el punto de corte de 6.5, dispara la alarma para mal pronóstico perinatal y específicamente para muerte fetal intempestiva cercana al término. Por lo tanto, la presencia de marcadores de mal control metabólico desde el punto de vista fetal, entendiendo muy bien lo que estás planteando de macrosomía, crecimiento fetal por encima del P90, presencia de polidramios, invariablemente condicionan que existe, solamente por el hecho de estar por encima del P90, un pico importante de riesgo para óbito fetal. Por lo tanto, en este grupo particularmente de pacientes, no solamente el monitoreo de sus glicemias basales que pudieran lucir normales con el tratamiento inicial de dieta y ejercicio, requeriría un control metabólico mucho más estrecho e indudablemente sí un manejo, digamos, de manera mucho más marcada
posiblemente bajo hospitalización, bajo pruebas de vigilancia antenatal seriadas a través de perfil hemodinámico y monitoreo fetal no estresante, e indudablemente que sí, sería una paciente perfectamente candidata para hacer switch a manejo con insulina, siendo este fármaco un fármaco mucho más seguro, mucho más fácilmente titulable, con resultados, lógicamente, desde el punto de vista del control de complicaciones fetales mucho más marcado, y que, por supuesto, nos da una seguridad médica mayor que el planteado por el hipoglicemiante oral combinado al ejercicio. Bueno, muchísimas gracias a nuestros conferencistas, el doctor Juan Andrés Pérez Wolf, el doctor Daniel Márquez, y los dejamos ahora en compañía del doctor Saulo Molina para hacer la clausura del evento. Bueno, pues a mí no queda más sino agradecerles a esta sesión espectacular que acabamos de tener en compañía de Juan Andrés, de Daniel, el doctor Jorge Carvajal. Y es muy importante fíjense que cuando el comité académico planeó esta última sesión en la parte de patología médica, la doctora Marcela Buitrago y demás tuvieron a bien colocar como moderador de esta sesión al doctor Mortimer. Y fíjate que nos sirvió muy bien para la traducción, porque ese paisano de ustedes y entendimos perfectamente todo lo que dijeron. Quiero brindarles un abrazo muy grande a Juan Andrés, a Daniel, siempre muy firmes con nosotros, apoyándonos permanentemente. Esto es un abrazo a la distancia y con la esperanza de volverlos a ver pronto. Y quiero fundamentalmente agradecerles a todos los asistentes, llegamos en algún momento casi a los 300 asistentes, lo cual habla de la importancia de esta serie de reuniones académicas a pesar de que sean virtuales. Y sabemos que ahorita para el 2022 ya vamos a poder tener encuentros presenciales, ojalá tan masivos como los teníamos antes. Quiero agradecer a las directivas de la clínica, siempre apoyando estos 16 años de logros y de crecimiento que hemos tenido. También agradecer al comité organizador liderado por Marcela Buitrago, Mortimer y adicionalmente por Camacho, quienes estuvieron siempre preparando toda esta serie de circuncoloquios acerca de lo que era el desarrollo del Congreso, a nuestro departamento de educación de la clínica con Lorena y con Claudia, y por supuesto nuestro departamento de mercadeo liderado por la doctora Ana María Nariño. Obviamente, el agradecimiento infinito a todos estos 16 años de trabajo, a todo mi grupo, que ha mostrado varias veces. Somos un grupo de perinatólogos y de especialistas en medicina materno-fetal, cuya virtud más importante son las calidades humanas. A pesar de que son profesionales ínclitos y de eso no hay duda, lo que más buscamos nosotros es que sean unos seres humanos integrales, porque eso es lo que hacen verdaderamente que la atención materna sea verdaderamente importante, satisfactoria y trascendental en lo que nosotros hacemos al día a día. Por supuesto, quiero agradecerles a todos los 26 conferencistas que tuvimos 11 conferencistas extranjeros, es decir, internacionales, todos de primera línea. Las principales críticas que tuvo el Congreso favorables fueron específicamente eso, la gente y profesores como ustedes que tuvieron la generosidad de estar y compartir con nosotros, y todos de más o menos 10 países. Tuvimos participantes de prácticamente todos los países de Latinoamérica, lo cual por supuesto nos llena de alegría y de orgullo. Y por último, agradecerle a nuestros sponsors, Sanofi, Roche, Philips, el grupo Amara Innova Medical, GE, Stem Cell Genetics, Ecoamérica, a la Clínica de la Mujer en Pleno y por supuesto a la Federación Colombiana de Perinatología y Medicina Materno-Fetal, quien nos avaló académicamente este congreso. Por último, no me queda sino nuevamente enviarles un fuerte abrazo, el agradecimiento infinito a todos ustedes y por supuesto la cita para el próximo año, encontrarnos nuevamente, ojalá ya de manera presencial, para que sigamos aprendiendo juntos. Un abrazo para todos y también extensivo el agradecimiento a todos los ingenieros de logística que participaron en el desarrollo del evento. Muchas gracias y fuerte abrazo.